Si estás por empezar tu podcast, si quieres crear un podcast, pero no tienes el nombre todavía, pero te gustaría ponerle un nombre creativo, un nombre que sea llamativo, algo que la gente recuerde, algo que le ayude a tu marca personal a fortalecerla, a generar mayor autoridad para tu marca, entonces quédate a ver o a escuchar este episodio porque hoy te voy a contar cómo es el proceso, cuál es la mejor manera o al menos cómo lo haría yo para ponerle el nombre a un podcast. Lo primero que tienes que hacer es definir qué quieres hacer con tu podcast, a quién se va a dirigir tu podcast, si se trata acerca de una actividad, de tu profesión, si le estás hablando a un nicho, a un específico grupo de gente. Ese tipo de cosas, si tú lo tienes claro, si tú ya lo definiste, yo te invito a que en mi canal de YouTube puedas ir a ver o que escuches un episodio en el que te hablo de las 9 claves para un podcast de éxito. Ahí te cuento a detalle cuáles son esas claves que todo podcast de éxito debe seguir para funcionar bien, para que le vaya bien. Entonces, una parte de eso es definir el propósito y a quién te diriges. Ahí abundamos en eso. Pero si ya lo tienes definido, entonces el siguiente paso es hacer una lista de nombres. Hay que hacer una lista de nombres que, en mi caso, cuando me ha tocado hacer listas de nombres, lo hacía yo solo o me unía con el cliente, con la persona que va a definir su podcast y hacíamos una lluvia de ideas. Esa es una opción. La otra manera es echar mano de la inteligencia artificial. Hoy en día tú tienes a ChatGPT a quien le puedes preguntar ideas de nombres. Por ejemplo, en mi caso, yo he creado un prompt que te lo puedo compartir o lo puedes ver en pantalla si lo estás viendo en YouTube o en Spotify. Y esto es lo que yo le digo a la inteligencia artificial. Genera nombres creativos y atractivos para un podcast relacionado con, y aquí escribes el nombre de lo que quieres, de tu profesión, de tu marca, el tema del que quieres escribir. Por ejemplo, genera nombres creativos y atractivos para un podcast relacionado con, le vamos a poner clínica dental. Y aquí, clínica dental orientada a familias. Vamos a decir que mi negocio es una clínica dental orientada a familias. Entonces, este es el prompt que yo le daría y la inteligencia artificial entonces me va a dar opciones o me daría opciones de nombres, de títulos para mi podcast. Por ejemplo, entonces aquí me da opciones y me dice sonrisas en familia, dentalmente unidos, ríete sin caries. Te invito a que escuches mi podcast Odontofamilia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto te da ideas de cómo puedes llamarle a tu podcast. ¿Cuál sería el siguiente paso? Digamos que aquí, en el ejemplo que estoy poniendo en el video, si lo estás viendo o si lo estás escuchando, entonces me dio 20 opciones hablando de sonrisas, dentalmente conectados, el rincón de las sonrisas, odontofiesta, charlas dentales y así muchos otros. Algunos son muy buenos, otros no. Digamos que te gustó Odontofamilia. Imagínate llamando a tu podcast Odontofamilia y le dices, te doy la bienvenida al podcast Odontofamilia, el podcast en el que hablamos de la salud bucal de la familia. ¿De acuerdo? Y así, pensemos que ese es el nombre por el que tú te decides. El siguiente paso entonces es definir todo lo que está alrededor de un podcast. Y es que un podcast no solo es abrir el micrófono, encender una cámara y empezar a hablar o entrevistar a personas. No, un podcast realmente es todo un proyecto, es toda una marca, es parte de tu empresa y muy probablemente un podcast se puede convertir en la herramienta de ventas o en la herramienta de crecimiento más grande de tu proyecto, de tu compañía, de tu empresa. Entonces, vamos a tratarlo como una marca, un podcast. Y diríamos entonces, tomando en cuenta la opción que me dio ChatGPT de Odontofamilia, lo que yo haría, lo primero es ir a buscar si está disponible el dominio odontofamilia.com, por ejemplo. Porque si yo creo el podcast Odontofamilia, pero no existe la posibilidad de que yo tenga un sitio con odontofamilia.com, entonces alguien más, yo estaría creando contenido y mi marca no se puede fortalecer, no se puede levantar con el nombre Odontofamilia porque ya existe ese proyecto. En este caso, podemos ver que el nombre odontofamilia.com sí está disponible, pero es un nombre premium, es un nombre que probablemente te cueste $5,000, $10,000. Entonces vamos a buscar otro nombre. Vamos a poner, por ejemplo, charlas dentales. Vamos a buscar el dominio charlasdentales.com
Y aquí definiremos entonces, si ese es el nombre que queremos, ya lo ves, charlasdentales.com sí está disponible y tú puedes registrarlo en ese momento. En este caso te cuesta más o menos entre 10, 15 dólares y se renueva cada año más o menos como por ese precio. Entonces ese es un buen nombre, charlasdentales.com, para el ejemplo que estamos poniendo. Una vez que charlasdentales.com está disponible, el siguiente paso es buscar en YouTube si alguien más está utilizando ese nombre para un canal de YouTube o para un podcast. Si nadie lo está usando, entonces tú dices, ok, charlasdentales.com, ya tengo el nombre para mi sitio web, ya tengo el nombre para YouTube. Te vas a Facebook y registras para ti un perfil de charlasdentales.com o charlas dentales en Instagram, en Twitter, en TikTok. Buscas ese nombre, charlas dentales. ¿Por qué? Porque lo que queremos es crear una marca. Y cuando alguien piensa en charlas dentales, ya sabe que charlasdentales.com es tu sitio, es el lugar donde tienes hospedado tu proyecto, tu podcast, o lo creas después en Spotify. Aquí también en el podcast y en mi canal de YouTube encuentras información completa de cómo crear un podcast ya en Spotify y luego que se difunda a los diferentes tocadores de podcast. Entonces, una vez que definiste el nombre, ahora lo que toca es buscar el dominio. Dijimos, ya lo encontramos, en este caso para este proyecto, para este ejemplo, charlasdentales.com. Luego, creas un perfil en redes sociales, ese es el siguiente paso, y luego lo que toca es continuar con las 9 claves para todo podcast de éxito, que te lo voy a dejar enlazado en la descripción de este episodio o del video si lo estás viendo en YouTube, para que lo sigas, y así es como pones el nombre para tu podcast. Y como dije, esto normalmente lo puedes hacer. Yo utilicé la inteligencia artificial para poner un ejemplo, pero tú puedes, si tienes socios, se reúnen, buscan nombres, o si es un proyecto familiar, reúnes a tu familia, buscan nombres, pero incluso la opción de la inteligencia artificial te daría más opciones como para sumar y luego definir. Una vez que lo tienes definido, vas y buscas el nombre, el dominio, un .com preferiblemente, y luego si ya lo encuentras, pues registras ese dominio, y una vez que lo registres, te vas y lo buscas en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas. En este momento yo te mencioné Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, pero lo harás en las redes sociales donde está el público objetivo o tu público meta, la gente a la que quieres alcanzar. ¿De acuerdo? Lo mismo haces si tu proyecto, aunque no sea una empresa, puede ser una iglesia, una ONG, una institución, un proyecto, un programa, es el mismo proceso. Esos son los pasos que hay que seguir para encontrar un nombre que sea atractivo, que sea creativo, que fortalezca tu marca personal, que fortalezca tu proyecto, y luego entonces hay que crear una estrategia para crear cierta cantidad de podcasts, ya sea uno al mes, uno a la quincena, uno a la semana. Si es uno a la semana son 52 al año, si es uno mensual son 12 al año y así, ¿de acuerdo? Y una vez que creas tu estrategia, entonces es ponerte a trabajar. Una vez que lo planificas, es ponerte a trabajar y sin parar hasta conseguir el éxito. Espero que este episodio te guste. Me encantaría poder verte en mi comunidad, en jlduron.com, donde te hablo acerca de podcasting, acerca de ventas. Te recomiendo herramientas para tu éxito en tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu organización. Y obviamente, estando dentro de mi comunidad en jlduron.com, es que tú te das cuenta todas las opciones que tienes en las que yo te puedo ayudar, te puedo asesorar. Pueden ser a través de mentorías, de consultorías, pero solo lo consigues estando en mi comunidad jlduron.com. Si lo estás viendo en YouTube, me encantaría poder verte en mi siguiente video. Si estás viéndolo en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, me encantaría poder encontrarte en mi siguiente episodio.